como les dije ahorita en el mensaje en el Teams, nos queda solamente hacer ejercicios de este capítulo. Nosotros ya habíamos visto la ley de inducción de Faraday, ¿cierto? Habíamos visto la fuerza electromotriz, la ley de Faraday que dice que la F es igual a menos la variación del flujo en el tiempo, donde el flujo es la integral de B punto diferencial de área, que si tú tienes n espiras, ese es el número de espiras, es igual a la variación del flujo magnético en el tiempo, donde el flujo se considera como B, el campo magnético que es constante. En el campo magnético, perdón, el campo magnético del área del coseno de teta, donde la FEM puede ser generada, ya sea porque el campo magnético es variable en el tiempo, el área en el tiempo, o el ángulo que forma el campo con el área variable en el tiempo. El viernes hicimos unos ejercicios del flujo magnético de B por A, perdón, de la fuerza electromotriz, donde en algunas ocasiones, si usted sabe cuál es la variación del flujo en el tiempo, ¿cierto? Se puede manejar esta variación de flujo en el tiempo como delta, un delta del flujo sobre delta en el tiempo, pero si es en función del tiempo, como en este caso, el campo magnético es B sub 0 Euler a la menos AT, que sería ese es el campo magnético máximo, que es este B sub 0, y disminuye en el tiempo. Esa es una gráfica del campo magnético en función del tiempo. Si el flujo varía en el tiempo, entonces se maneja ese flujo se maneja como una derivada, La variación del flujo en el tiempo se maneja como una derivada. Bueno, también vimos la fuerza electromotriz del movimiento, donde era el flujo. Aquí tenemos, por ejemplo, un campo magnético que entra a la pantalla, ¿cierto? Y esta es una vara que se mueve hacia la derecha con una determinada velocidad. Hay una distribución, bueno, la longitud de la barra es L, ¿cierto? Y al moverse esta a través de ese campo magnético se va moviendo carga en la vara y se va generando una FEN inducida, ¿cierto? Una fuerza electromotriz. Ese movimiento cesa cuando las fuerzas eléctricas y magnéticas se igualan, ¿cierto? Donde la fuerza magnética es B, es la carga por la velocidad por el campo magnético, y la fuerza eléctrica es la carga por el campo. Se cancelan las cargas y queda que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. El voltaje, nosotros hicimos un laboratorio donde mostramos que el campo, aquí había un menos, ¿no? Pero aquí se maneja como el valor absoluto, menos E por L, ¿se acuerda? Donde mostramos que ese menos tenía un significado bastante importante, pero aquí no la consideran con el menos. Simplemente entonces reemplaza el valor absoluto de ese voltaje es igual al campo eléctrico, que es la velocidad por el campo magnético, multiplicada por la longitud de la barra. Bueno, este ejercicio fue bastante interesante, nos permite determinar la fuerza electromotriz de un sistema que parece un circuito eléctrico, donde esta parte, aquí hay una barra que se desplaza entre dos rieles, el campo magnético entrando al tablero, ¿cierto? Aquí hay una resistencia, la longitud de la barra es L, y lo que va variando, este es el área que va variando, pero la parte del área que va variando es esta X. Entonces el flujo magnético es el campo magnético, que es constante, el L, que es fijo, pero esta X varía en el tiempo. Entonces si calculamos la FEN, es igual a menos la variación del flujo en el tiempo. Entonces la FEN es B por L por X, pero B es constante, L es constante, y entonces la derivada con respecto a T me queda que la FEN es igual a menos el campo por la longitud por la velocidad, y si queremos calcular la corriente inducida, es el valor absoluto de la FEN sobre la resistencia, siendo la FEN B por L por B. Bastante interesante ese ejercicio. También bueno, esto lo vamos a explicar. Hablábamos aquí, se les colocó un video bien interesante sobre la ley de Lenz, cómo el flujo, la ley de Lenz lo que permite determinar es la dirección del flujo. Entonces es bien interesante y es un cuento bastante largo, una lectura bastante interesante que los invito a que, si no lo entendieron, lo hagan. Yo les voy a colocar este PDF para que por favor todo esto lo vuelvan a leer. Bastante interesante es mirar también la FEN inducidas y campos eléctricos, donde al moverse, por ejemplo, esto es un metal circular, ¿cierto? Donde al variar el flujo magnético en el tiempo, variar el flujo magnético, como la fuerza eléctrica sobre la carga es Q por E, por el campo eléctrico, el trabajo realizado por la fuerza para mover la carga una vez alrededor de la espira está dado por la fuerza por el desplazamiento, que en este caso la fuerza es Q por E, por el desplazamiento es 2pi por R, donde 2pi por R es una circunferencia de espira.
de la espira, donde es el perímetro de la esfera. Estas dos expresiones para el trabajo pueden ser igualadas, por lo tanto se ve que ese es el trabajo. Es como la energía potencial eléctrica, la carga por el voltaje. Es igual, que también es trabajo, ¿cierto? Al trabajo, fuerza por el desplazamiento. Se despeja, se cancela la carga, se despeja el campo y la FEN se obtiene a partir del concepto del flujo. Flujo es igual al campo magnético, que es variable en el tiempo, y el área de la sección transversal, que sería esta, el área de la sección transversal, que sería esta, ¿cierto? De esa espira circular. Y entonces es pi por el radio al cuadrado, fíjese que es el radio, el pi por el radio al cuadrado, esta es la sección transversal. Bueno, por el campo variable en el tiempo. Entonces este sería el flujo. El campo eléctrico es menos 1 sobre 2 pi por r por la variación del flujo en el tiempo. El pi r al cuadrado sale de la integral, porque es de la derivada, es una constante, hay unas simplificaciones aquí, y aquí dice que es la variación del flujo en el tiempo. Si se especifica la variación del campo magnético con el tiempo, entonces se puede calcular fácilmente el campo eléctrico de la ecuación 31.8. El signo negativo indica que el campo eléctrico inducido E se opone al cambio del campo magnético. Es importante entender, este resultado también es válido en ausencia de conductor. Es decir, una carga libre colocada en un campo magnético variable también experimenta el mismo campo eléctrico. La fuerza electromotriz para cualquier trayectoria cerrada, están hablando ya de la ecuación de la ley de Faraday. Dice, la fuerza electromotriz de cualquier trayectoria cerrada puede ser expresada como la integral de línea E punto diferencial de longitud sobre la trayectoria. En estos casos, más general, el campo puede no ser constante y la trayectoria puede no ser un círculo, por lo que la ley de inducción de Faraday es igual a menos la variación del flujo magnético en el tiempo, puede ser escrita como esta. Entonces lo que nos están indicando es que variaciones de flujo magnético no generan campos eléctricos. Es importante reconocer que el campo eléctrico induce un campo. Es importante reconocer que el campo eléctrico inducido, E, que aparece en la ecuación 31.9, no es conservativo, varía en el tiempo y que se genera por la variación de un campo magnético. El campo eléctrico que satisface la ecuación 31.9 no tendrá posibilidad de ser un campo electroestático por la siguiente razón. Si el campo fuera electroestático y por lo tanto conservativo, la integral de línea cerrada E punto diferencial de longitud sobre la espira cerrada sería cero, lo que contradice la ecuación 31.9. Entonces, estos campos pueden variar en el tiempo. Entonces, la variación de campos eléctricos variantes en el tiempo generan flujos magnéticos, y al revés, la variación del flujo magnético en el tiempo generan campos eléctricos. ¿Listo? Este ejercicio, entonces, se me fue el tablero. Bueno, este es un ejercicio que yo hice, voy a devolverme un poquito y ahorita les explico hacemos ejercicios de la ley de Faraday. Este simplemente es de flujo eléctrico y eso es una espira circular. Dice, ¿cuál es el flujo magnético creado por las líneas de campo magnético uniforme de 5 teslas que atraviesan perpendicularmente una superficie de 30 centímetros cuadrados? ¿Cierto? Bueno, esto es una superficie circular, ¿cierto? Este color negro intenso es el vector área, ¿cierto? Es el vector área. Este es el vector área. Y el campo magnético van en la misma dirección. Bueno, como tenemos que manejar las unidades, entonces estos 30 centímetros debemos pasarlos a metros cuadrados. Ya, bueno, nosotros sabemos hacer conversiones, 30 centímetros pasando a metro cuadrado, un metro equivale a 100 centímetros, ¿cierto? Y esto elevado al cuadrado, entonces sería 2 por 2, 4, sería 30 por 10 a la menos 4, ¿listo? En lo referente al ángulo que forma el campo magnético y el área, ¿cierto? El enunciado del problema nos dice que el campo magnético uniforme que atraviesa. No nos dice nada, pero teóricamente sabemos que el vector de área es siempre perpendicular a la superficie, ¿cierto? Como el vector área es perpendicular a la superficie y el campo magnético va en la misma dirección del área, entonces nosotros definimos el flujo
como B punto diferencial de área por el coseno de 0 porque ambos vectores van en la misma dirección. Entonces aquí son 5 teslas, el vector área, el metro cuadrado, lo multiplicado y tesla por metro cuadrado nos da Weber. ¿Listo? Eso. Bueno, este es otro ejercicio bastante interesante porque ya el vector área no forma un ángulo de 0 grados con el campo magnético y entonces pues simplemente, ¿cierto? Aquí tenemos una espira cuadrada, ahí nos dan las dimensiones, dice que son 30 centímetros por 10 centímetros, dice de largo forma un ángulo de 30 grados con el plano de la espira, ¿cierto? Magnético cuya densidad de flujo es de 2 teslas. Entonces, pues simple, tenemos un área, ¿cierto? Calculamos el área en metro cuadrado, nosotros ya sabemos hacer conversiones, esto serían 300 centímetros cuadrados, un metro equivale a 100 centímetros, lo elevo al cuadrado, recuerden que 2 por 2 son 4, quedaría esto elevado y nos daría este resultado como el área del flujo magnético es B por A por el coseno de, en este caso sería el ángulo entre el vector área y el vector campo, que son 30 grados, es el ángulo menor entre esos dos vectores, y listos, y el campo nos da multiplicamos ese a campo, el área, el ángulo, y esto nos da 0,03 Weber, teslas por metro cuadrado. Este ya es con la ley de Faraday, ¿cierto? Una parte de la ley de Faraday. Dice el lado sería derecho. Dice una bobina consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 ohmios. Es para calcular corriente cuando calculemos la FEN. Cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo magnético cambia de 0 a 0,5 teslas en 0,8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la FEN inducida en la bobina mientras esta está cambiando el campo? Entonces tenemos una espira cuadrada, ¿cierto? Donde este flujo varía en el tiempo y como nos dan como un intervalo allí, entonces lo podemos manejar, como les dije ahorita, como un delta. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es dejar el área al metro cuadrado, sería 0,18, 0,18, tenemos entonces esta el área en metros cuadrados. El flujo magnético a través de la bobina en T igual a 0 es 0, dice, puesto que el campo magnético B0 en T 0,8 segundos. Espérate, el flujo a través de la bobina en T0 es 0, puesto que el campo magnético en T diferente de 0, aquí está mal. Puesto que el campo magnético es 0, dice en T 0,08 segundos, entonces vamos a calcular el flujo magnético a través de esos en ese tiempo. Entonces aquí tenemos que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área. Entonces calculamos ese otro flujo que nos da en Weber. Hacemos la diferencia, los deltas, ¿cierto? Que sería el flujo final menos el flujo inicial, por decirlo así, es la diferencia de esto, ese es el número de vueltas, ese es el delta del tiempo, y decimos que la FEN es igual a menos el número de espiras, que serían 200, por la variación del flujo con respecto al tiempo, y nos daría esa la FEN inducida. Como nos da la resistencia, ¿cierto? Nos da la resistencia. Ahora, este ejercicio es bastante interesante, ¿cierto? Esto es una espira que se mueve en forma circular. Creo que ya lo he dicho en el video pasado, pero bueno, se mueve en forma circular. Y ese es el campo magnético que atraviesa, o sea, el campo magnético va en la dirección hacia adentro de la pantalla, entra a la pantalla, ¿cierto? Y la espira ya no se mueve en forma recta como en el primer ejercicio, sino en forma circular. Si usted se fija en este radio, el campo magnético es diferente a este otro radio, ¿sí? Entonces, esta variación, por eso colocan aquí como un DR, ¿cierto? Porque el flujo, hay FEN, pero por esa variación hay FEN, pero por esta variación, ¿no? En el de X, por decir, si esta es la longitud de la varilla, entonces tomamos un DR, porque ahí es donde varía, y por eso se genera la FEN. Bueno, cesa lo mismo, cesa la distribución de carga cuando cesa la fuerza, bueno, la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética, se cancela la carga, el campo es igual a la velocidad por el campo, el voltaje es igual a E por L, en valor absoluto, y tenemos que el voltaje, bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero me quiero recordarlo, ¿cierto? Porque lo voy a utilizar acá. Aquí voy a decir que la derivada de la FEN es igual a B por dx,
este L siendo el que varía, el de X. Y aquí en el problema me dice que cambie la velocidad por la velocidad angular, como esto se mueve con un movimiento circular, y esa velocidad angular es igual a W por el R, que en este caso lo toman X. ¿Listo? Quería tomarse R. Claro, bueno, dejémoslo así con X, pues ya tengo aquí X. X o R, no importa el nombre. Listo. Entonces aquí sería integrando ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Sacamos lo que es constante, que en este caso es la velocidad angular y el campo magnético, se integra de 0 a L, que es la longitud de la varilla, por X por dx, y ya sabemos cómo se integra X al cuadrado sobre 2 de 0 a L, y nos daría esta la fuerza electromotriz de una varilla que gira en un campo magnético que es perpendicular al movimiento de ese movimiento giratorio de esa varilla. Bueno, también es bien interesante, un soleноide. Este es interesantísimo porque nos permite determinar la fuerza electromotriz. ¿Sí es la fuerza electromotriz? El campo eléctrico. En el campo eléctrico dentro y fuera del solenoide. Entonces, que expliquemos el ejercicio. Este ejercicio es tener como un solenoide. Esto es como un núcleo de hierro, ¿cierto? Y este es como un electroimán, ¿no? Y esta es una bobina circular, por la cual circula una corriente de I máxima coseno de WT. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esa ley de Faraday, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, para calcular el campo eléctrico, no solo dentro de este núcleo, sino también fuera del núcleo. Bueno, dice un largo solenoide de radio R, entonces el radio del solenoide es de R, mayúscula, tiene n vueltas de un alambre por unidad de longitud y conduce una corriente que habría sinusoidalmente en el tiempo cuando I es igual a I máximo coseno de WT, donde I máximo es la máxima corriente y W es la frecuencia angular de la fuente de corriente alternante. Determine la magnitud del campo eléctrico inducido afuera del solenoide a una distancia R más grande que R de su central largo. Bueno, primero considere un punto externo y tome la trayectoria para la integral de línea como un círculo de radio R minúscula centrado en el solenoide. Entonces, tenemos este círculo de radio R minúscula. Esa es la trayectoria por la que vamos a hacer la integración. Ahí dice, por simetría se ve que la magnitud del campo es constante sobre una trayectoria y tangente a ella, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el campo que es tangente. Recuerden que aquí se crea un campo magnético y entonces aquí tangente se crea un campo eléctrico. El flujo magnético a través del área encerrada por esta trayectoria es V por A, ¿cierto? Este es el flujo magnético acá, ¿cierto? Y que es igual al campo magnético por esta área que sería pi por el radio al cuadrado, radio del solenoide. Entonces aquí escribo la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday. La integral cerrada de punto diferencial de longitud de ese anillo es igual a menos la variación del flujo magnético en el tiempo. Entonces, este lado de la igualdad tenemos, entonces aquí tenemos, yo aquí traté de pintar, pues este es el solenoide, ¿cierto? Aquí estas son el alambre que va haciendo giros acá, ese es el alambre, ¿cierto? Y se genera un campo magnético en esta dirección, ¿cierto? Y en este anillo que pinto acá de radio R, este anillo que pinto acá, se crea entonces por esa variación de la corriente que genera un flujo, que genera una FEN, entonces se genera, por la ley de Faraday, se genera este campo magnético que es tangente a este anillo. Entonces yo, como el diferencial de longitud y el campo van en la misma dirección, coseno de 0, ¿cierto? Es igual a la integral cerrada de punto diferencial de longitud, es igual a menos la variación de el flujo magnético, que ya sabemos que es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Radio de este radio de acá, del solenoide. Sacamos esto que es constante, acá lo saqué,
el campo es el campo magnético de un solenoide, que es nu sub 0 por la corriente por el número de espiras por unidad de longitud, que ese es el campo magnético del solenoide, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos esto de acá. Este diferencial de longitud, la integral cerrada de diferencial de longitud es este anillo. Y ese anillo es pi, bueno, es un diferencial de longitud que es 2pi por r, ¿cierto? Y bueno, aquí les dije que sacaba esto de la integral, que sería esto, la variación del flujo en el tiempo, y el flujo magnético del solenoide es esto que está acá, Lo que pasa es que aquí yo ya coloqué la corriente, que es I máxima coseno de WT. ¿Sí? Es el número de un sub 0 por el número de espiras por unidad de longitud por la corriente, que es eso que está ahí. Entonces saco todo lo que es constante, esto es constante, esto es constante, esto es constante, y lo que varía en el tiempo sería esto. Entonces yo hago la derivada con respecto al tiempo de esto, es menos el seno de WT por la derivada interna, que es W. Y bueno, ya que haría esto, aquí hago esto que está multiplicando pasa a dividir, simplifico el pi, ¿cierto? Y organizo, quedaría nu sub 0, número de espiras, la I máxima, corriente máxima, la frecuencia angular, el radio del solenoide al cuadrado, sobre 2 veces el radio, que sería este radio variante, que puede ser cualquiera, por el seno de WT. Y ese sería el campo magnético cuando está fuera del solenoide. Ahora lo vamos a hacer cuando es dentro del solenoide. Entonces aquí, dentro del solenoide, sería hacer este anillo dentro del solenoide, aplicar la ley de Faraday, ¿cierto? Se hace el mismo procedimiento, esta integral. Aquí también el campo magnético es perpendicular y va en la misma dirección del diferencial de longitud. Y este radio pequeño, pues es el de R, de ese anillo que tomamos, ¿cierto? Y aquí, pues el flujo solo va el que va a pasar a través de ese anillo. Entonces aquí sería pi por r cuadrado. Esto que está multiplicando pasa a dividir, esto sale de la esta, reemplazo el campo magnético del solenoide, que sería este, es nu sub 0 por n por la corriente, que es variante en el tiempo, saco esto que es una constante, hago simplificaciones y derivo con respecto al tiempo esto, que sería la área del coseno es menos el seno, ¿cierto? Por la derivada interna. Y este sería el campo magnético dentro del solenoide. Si usted lo quiere ver con más detalle, ¿cierto? Aquí está desarrollado en el texto. Bueno, bueno, esto sería interesante, por favor, muchachos, que ya es más de lectura y quedamos entonces completando lo que son las 4 ecuaciones de Maxwell, como le dije en el anterior video. La ley de Gauss del magnetismo, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Esta no la alcanzamos a ver, definitivamente no se alcanzó a leer, lastimosamente. Se enuncia, pero hasta ahí. ¿Listo? Bueno, aquí eso es sobre la FEM, donde se muestra que la variación, el que varía aquí en el tiempo es el campo magnético, ¿cierto? Como B máximo sobre tau Euler a la menos T sobre tau. Entonces lo que se hace es derivar el campo magnético con respecto al tiempo y que ese campo magnético puede ser un Euler, puede ser una función seno, puede ser una función coseno, ¿cierto? Lo que varía en el tiempo es la FEM, el campo magnético, el área es constante. Bueno. Este ejercicio también es bastante interesante. Dice un anillo de aluminio con un radio de 5 centímetros y una resistencia de 3 por 10 a la menos 4 ohm se coloca sobre la parte superior de un largo solenoide con núcleo de aire, 100 vueltas por metro y un radio de 3 centímetros, como se indica en la figura. Suponga que la componente axial del campo producido por el solenoide sobre el área del extremo del solenoide es la mitad de intensa que en el centro del solenoide. Suponga que el solenoide produce un campo despreciable afuera de su área de sección transversal. Si la corriente en el solenoide está aumentando a razón de 270 amperes por segundo, ¿cuál es la corriente inducida del anillo? Vuelvo y lo leo. Dice, un anillo de aluminio
con un radio de 5 centímetros. Esto es un anillo de aluminio de un radio de 5 centímetros y una resistencia de 3 por 10 a la menos 4 ohm. Se coloca sobre una parte superior del largo solenoide con un núcleo de aire. ¿Listo? Tiene 100 vueltas por metro y un radio de 3 centímetros. O sea, aquí está el radio del solenoide, como se indica en la figura. Suponga que la componente axial del campo producido por el solenoide sobre el área de la sección sobre el área del extremo del solenoide, o sea, acá en la parte superior, es la mitad de intensa que en el centro del solenoide. O sea que cuando calculemos la FEN, ¿cierto? La vamos a dividir entre dos, porque es lo que dice. Suponga que la componente axial del campo producido por el solenoide sobre un área del extremo del solenoide es la mitad de intensa que en el centro del solenoide. Suponga que en el solenoide produce un campo despreciable afuera de su área de sección transversal. Si la corriente en el solenoide está aumentando a razón de 270 amperes por segundo, ¿cuál es la corriente inducida del anillo? Entonces, primero tenemos que calcular la FEN para hallar la corriente inducida. Entonces, la FEN es igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿cierto? Qué interesante, ¿no? Entonces, como es un solenoide, ¿cierto? Es μ0 por n, que es el número de espiras por unidad de longitud por la corriente. Entonces, aquí, ¿qué es constante? Estos dos son constantes, pero aquí lo que varía con respecto al tiempo es la corriente, que es 270 amperes por segundo, ¿cierto? Bueno, no le veo mucha dificultad. Aquí es para recordar que es μ0, que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper, el número de espiras por unidad de longitud, que son 100, y el área de la sección transversal, que sería calculada el área del toroide, no, el área este es el pi r cuadrado, pi por el radio al cuadrado, pero el radio no es un toroide, bueno, un solenoide, no toroide, el solenoide, es pi por el 3 centímetros, que al colocarlo a metro sería 0,03 al cuadrado. ¿Sí? Pi por el radio al cuadrado, y eso nos daría esta cantidad que está acá, 2,874 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y esta es la variación de la corriente por unidad de tiempo. Se multiplica, se halla la FEN, se calcula la mitad, porque allá lo dijo, ¿cierto? Y calculando la FEN se calcula la corriente inducida. Eso es todo. Entonces yo les propongo, muchachos, que por favor hagan los ejercicios de esa sección, ¿cierto? De los ejercicios que van, les pido el favor que los hagan y el jueves, si nos podemos ver, me los entreguen, ¿cierto? Y ya eso quedaría para su parcial, que son la ley de inducción de Faraday, todos los ejercicios de la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz. Y la ley de Lenz. Eso es. Entonces, ojalá. Esta también, la FEN inducidas y campo eléctrico. Mire, ya hicimos este, ¿cierto? Y hasta acá. Y hasta aquí iría nuestro parcial. El jueves yo estoy en la sala de profesores, en la hora de la clase, por si algunos estudiantes desean ir a las asesorías, en caso tal de que no podamos hacer clase. Bueno, pasen una buena tarde.